El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de alegría. El pueblo elegido lo colmó de júbilo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Para disponernos a participar en estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que eres nuestro buen pastor resucitado, Señor, ten piedad. Tú que nos das la vida en abundancia, Cristo, ten piedad. Tú que nos congregas en un solo rebaño, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En esta octava de Pascua que celebramos como si fuera un solo día, a partir del domingo de resurrección, alabemos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las siguientes necesidades: Arcadio Ortiz Orozco, Lupita Borrego, Esther Covarrubias, familia Castillo Murillo, familia Castillo Sánchez, familia Contreras Castillo, familia Gutiérrez Avilés, familia Hernández Orozco, familia Orozco Urtiz, familia Van Ingeri, familia Vázquez Santana, por Fray Salvador Gutiérrez, por Imelda Barba, por Juan Manuel Vázquez, María de la Luz Hugo y Mauricio Orozco, Olimpia Larracón y familia, Patricia Sandoval, el Padre Alejandro Branca Palencia, Rafael Vázquez, por santificación de los sacerdotes, por Viridiana Castillo, por la familia Gutiérrez Pulido, por Juan Carlos Gutiérrez Pulido y familia, por Leticia Ramos y familia, por Miguel Ángel Flores y familia, por la salud de Teresita Mireles Cueva, por la familia García Pérez, José Raúl Díaz Hernández, Luis Palomino, por la salud de Teresita Mireles Cueva. Pedimos por el eterno descanso de María José Álvarez Frías, Augusto César Orozco Farra, Lucelena Rizo Torres, Miguel Ángel Flores Torres, Arcadio Urtiz, Arcelia Martínez Arazola, Carmen Lucía Avilés Lugo, Hugo Orozco Farrell, Juanita Pérez de Rodríguez en el primer día de su triduo, María Guadalupe López Pérez, María Ángeles Chavira Martínez, María de la Luz Orozco Barba, María de la Luz Ortiz Orozco, Olimpia Rodríguez, Óscar Fernando Gómez Gómez, Saúl Horacio García Cázares en su 16º aniversario, y las ánimas del purgatorio. Seguimos orando por todos los enfermos de esta pandemia, por todos los que los atienden en las diferentes instancias de salud. Pedimos por los médicos, las enfermeras, el Señor los proteja de este mal. Pedimos por los que han muerto, para que el Señor los acoja en su reino, y por las familias de los que tienen algún enfermo, que el Señor los fortalezca y los consuele. Dios nuestro, que con la abundancia de tu gracia no cesas de aumentar en todos los pueblos el número de los que creen en ti, mira propicio a tus fieles, y haz que, renacidos ya por el sacramento del bautismo, queden un día revestidos de gozosa inmortalidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a disponernos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban.
pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaban con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar el nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábrame las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Vamos a reflexionar juntos en esta palabra que acabamos de escuchar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ubicamos en la escena en la que Pedro y Juan se encuentran delante del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas del pueblo, después de haber pasado una noche en prisión, porque han sido acusados de sedición. ¿Qué es lo que han hecho Pedro y Juan? Curar a un paralítico a las puertas del templo. Por eso nos dice la Escritura
Los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción, hombres incultos, según la forma de catalogar la cultura y la formación de aquel entonces. Sin embargo, hombres llenos del Espíritu Santo, que habían tenido una experiencia, la experiencia del resucitado. Dice entonces el libro de los Hechos que ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el dicho popular. Delante de ellos, un hombre que había sido paralítico estaba curado. Y los escribas y fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos, lo que quieren es contradecir a los discípulos. No hallan cómo, porque delante de ellos tienen la prueba de que han actuado con poder. Pedro ya ha aclarado que no han actuado con un poder propio, sino con un poder vicario, así se le llama a ese poder que Jesús les transmitió, del que les hizo partícipes. Jesús, cuando envió a sus discípulos, les dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedad y dolencia. Son los signos del reino, son los signos de que ha llegado el reino a nosotros, son los signos de la presencia del resucitado, son los milagros que acompañarán al Mesías de Dios. Los miembros del Sanedrín, no pudiendo contradecir o refutar a los discípulos, porque el hombre paralítico que había sido curado estaba allí con ellos, les mandaron que salieran del Sanedrín. Ellos comenzaron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con esos hombres? Han hecho un milagro evidente. En vez de doblegarse y creer, su corazón se cierra. ¿Cuánta soberbia, cuánto orgullo, cuánta vanidad hay en el corazón humano cuando se resiste a creerle a Dios? Todo Jerusalén conoce este milagro y no lo podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces los mandaron llamar y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Pero Pedro responde nuevamente con aplomo, con valentía, con firmeza, con claridad: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. ¿Cómo podían pedirles a los discípulos que no anunciaran lo que Dios mismo les había pedido que anunciaran? Un principio básico y fundamental que Pedro nos enseña para nuestra vida. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces en la vida nos encontraremos frente a esa disyuntiva: leyes que aprueban los hombres, pero que son contrarias al querer de Dios, que son contrarias a la voluntad de Dios, que son contrarias a la moral más elemental. Les pongo un ejemplo: esas leyes que aprueban el aborto, esas leyes que despenalizan el aborto, esas leyes que hacen que el aborto no se vea como un crimen o como un delito. Y cada vez más son las voces que dicen: es que no podemos criminalizar a las mujeres por hacer un aborto. Lo que es un crimen es un crimen, lo que es un delito es un delito, y no podemos cambiarles el nombre. Pero en la actualidad hay quienes dicen: es que si ya lo permite la ley, entonces podemos hacerlo. Nunca hay que obedecer a los hombres antes que a Dios. Si la ley divina dice no matarás, el aborto siempre será un asesinato, aunque haya miles de leyes que lo aprueben. Y ahí tenemos una prueba muy clara de lo que nos dice Pedro: digan ustedes si es justo obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No se puede obedecer a las autoridades civiles antes que a Dios. Lo que Dios manda es primero. La voluntad divina está sobre la voluntad humana.
Las leyes divinas son más importantes que las leyes humanas. Los miembros de Sanedrín, no sabiendo qué responder a eso que dice Pedro, simplemente repitieron las amenazas que les habían hecho y lo soltaron, porque no encontraron manera de castigarlos, ya que el pueblo estaba glorificando a Dios por lo que había sucedido. Al final, pues notamos la libertad interior con la que actúan los discípulos. Es la libertad que da el Espíritu, que lo lleva a uno a no dejarse nunca coartar en su libertad para poder anunciar la verdad y para poder denunciar el engaño, el error, la mentira. En el Evangelio escuchamos el final del Evangelio de San Marcos, que nos cuenta de 3 apariciones. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Y ella se fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Los discípulos no son unos alucinados. No es que hayan creado ellos la idea de la resurrección. Al contrario, son todo menos eso. Ni crédulos ni alucinados, porque les ha costado creer. En masa, los discípulos se resistían a creer en el anuncio de la resurrección. Luego nos cuenta el Evangelio de San Marcos la experiencia de los discípulos de Emaús. Después de eso se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. ¡Cuánta resistencia! No es que les falte fe, hay que decirlo con claridad. Lo que los discípulos no quieren es ser defraudados de nuevo. Habían creído en Jesús como el Mesías y no quieren ahora creer si no tienen pruebas. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les habló y les dijo, les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído los que lo habían visto resucitado. Y Jesús entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Viene entonces un mandato, el mandato misionero, que solamente puede cumplir el que está convencido de que se ha encontrado con Jesús, el que ha visto al resucitado. Leí esta semana un artículo muy interesante, hasta los agnósticos, hasta los ateos, que han investigado acerca de la resurrección de Jesús, dicen, ciertamente algo pasó en la primera comunidad, algo muy importante. Los que son agnósticos y los que son incrédulos, los que son ateos, no pueden afirmar qué fue lo que sucedió, pero ellos dicen, en ese análisis que hacen de las fuentes, de las narraciones, dicen, ciertamente algo sucedió para que los discípulos que eran cobardes y temerosos se volvieran en valientes pregoneros de una noticia. Y nosotros que tenemos fe sabemos qué fue lo que sucedió. Sucedió la resurrección de Jesús y los discípulos se encontraron con Él y por eso fueron a anunciarlo con valentía. Pero notemos cómo el Evangelio termina diciendo, Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato. Discípulos y misioneros. Porque el auténtico discípulo no puede no ser misionero. Está en su esencia. El que es auténtico discípulo de Jesús porque se ha encontrado con Él vivo, resucitado, tiene que ir a compartirlo con los demás. Y el que no lo comparte, no solo no es misionero, tampoco no es discípulo, porque ni siquiera está convencido de la resurrección. El que tiene una buena noticia entre manos, no se la guarda. El que tiene una buena noticia entre manos va y la comparte, la lleva a los demás. Cuando nos hemos encontrado con Jesús, lo que queremos es que otros lo conozcan. Esa es la verdad. Por eso este testamento espiritual que nos deja Jesús al final del Evangelio de San Marcos es, sí, un mandato, pero un mandato que brota de la esencia de nuestro ser. Si somos discípulos convencidos de la resurrección, seremos misioneros convincentes que atraigan a otros a Cristo. Continuamos ahora nuestra celebración ofreciendo al Señor nuestras intenciones por todos los hombres. Oremos a Dios, que es fuente de toda gracia y en la resurrección de Jesucristo nos ha manifestado su gran bondad. Oremos diciendo,
Te rogamos, óyenos. Para que los sacramentos de la Iglesia sean para todos los cristianos la fuente primera de la gracia que brota de Jesucristo resucitado. Oremos. Para que Dios cure a nuestro mundo de la enfermedad, de la guerra, y cierre las heridas de los pueblos y de los hombres que sufren sus consecuencias. Oremos. Para que los enfermos encuentren quien alivie el dolor de su cuerpo y quien los ayude a tener fortaleza del alma. Oremos. Para que todos nosotros sepamos corresponder al don de la fe que hemos recibido de Dios con nuestra disponibilidad para obedecerlo en todo y servirlo con nuestra vida. Oremos. Dios y Señor nuestro, que en la resurrección de tu Hijo nos has manifestado la fuerza de tu poder, escucha nuestras súplicas y concédenos la firmeza de la fe para que seamos constantes en tu alabanza y en el anuncio de la buena nueva del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Junto con el pan y el vino, presentamos nuestra vida, nuestras intenciones, nuestras preocupaciones, pero también nuestras alegrías, nuestros proyectos, nuestras esperanzas que ponemos sobre el altar del Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen, y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, invítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, que tengas en cuenta nuestros pecados y en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. A todos los que nos siguen por las redes sociales, les invito a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Y todos nuestros hermanos que nos siguen por las redes sociales sepan que quienes apuntan sus intenciones a través de Facebook, de nuestra página de la parroquia de San Jorge Mártir,
también tenemos en cuenta sus intenciones cuando celebramos la Eucaristía. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te ha asignado renovar con esos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de mañana tendremos la Eucaristía a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Siendo domingo, tenemos las dos posibilidades. Sabemos que hay otras ofertas, otras oportunidades de este servicio religioso a través de las redes y a través de la televisión, por eso no queremos saturarlos. Nos han preguntado que por qué no celebramos más misas. En realidad, pues, celebramos una misa en la mañana y otra en la tarde para que tengan dos posibilidades, pero también tienen otras opciones en la televisión católica y también en las redes sociales. El lunes, a partir de este lunes 20 de abril, tendremos la misa a las 6 de la tarde, porque varias personas nos han pedido que también los tengamos en cuenta, que a veces no alcanzan a participar de la misa en la mañana. Por tanto, estas próximas 2 semanas vamos a hacer la prueba. De lunes a viernes celebraremos la misa a las 6 de la tarde, el sábado a las 12 y el domingo a las 12 y a las 6, para que lo tengan presente. Vamos pues a concluir. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A anunciar a todos la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.